Psoriasis. En general, la causa de la psoriasis es genética, en que hay una hipersensibilidad tipo 4, ¿ya? Que son linfocitos T que afectan al propio cuerpo. ¿Cómo es la clínica? Esto es de libro, es una placa eritematoescamativa con escamas blanco nacaradas adherentes y un borde bien delimitado, ¿ya? Sobre todo aparecen zonas extensoras como los codos o las rodillas. El diagnóstico es clínico, si nos piden algún examen de apoyo puede servir el raspado metódico de Brock, que significa que ustedes van sacando escama por escama de la piel hasta que llegan a la base de la lesión y se produce un suave rocío tenue de sangre que se llama rocío de Auschwitz. Esto se produce porque bajo la psoriasis hay un crecimiento vascular importante. Y por último, como diagnóstico confirmatorio, si tienen mucha duda, la biopsia. El tratamiento consiste principalmente en la aumentación de las lesiones, cremas saliciladas para sacar un poco la escama, algunos tipos de inmunomoduladores, por ejemplo, corticoides tópicos, inmunomoduladores un poco más fuertes como tacrolimus, hasta llegar incluso, cuando son lesiones muy extensas, a la pubaterapia, que es un tipo de inmunomodulación con luz ultravioleta, ¿ya? Un tipo de quimioterapia con luz ultravioleta. Es importante mencionar de que nunca se deben dar corticoides orales, ¿ya? Porque estos pacientes tienen un riesgo de hacer una patología que se llama eritrodermia, que consiste en una urgencia dermatológica en que los pacientes tienen más del 80% del cuerpo eritematoso asociado a una pérdida de volumen y fiebre, pérdida, alteración hidroelectrolítica importante, y estos pacientes tienen que quedar hospitalizados, ser tratados y reposicionar todos sus electrolitos y sus alteraciones hídricas. ¿Cómo se ve la psoriasis? Así, ¿ya? Esta es la lesión característica en que tenemos esta placa en zona extensora en los codos, que ustedes ven esta escama que es gruesa, una escama gruesa, blanca, adherente, ¿ya? De color blanco nacarado, en esta base eritematosa, ¿ya? Muchas veces se puede ver en otras zonas del cuerpo. Está la psoriasis en placa, psoriasis vulgar, la más común, como el abdomen, los glúteos, la espalda, ¿ya? Y en distintas zonas. Hay otro tipo de psoriasis que se llama psoriasis gutata, ¿ya? Que si ustedes se fijan son estas pequeñas como gotitas, por eso se llama gutata, eritematosas. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero tienen una pequeña escama blanquecina. Esta patología en realidad es secundaria a una infección por streptopiógenes, ¿ya? En que hay pacientes que tienen una amigdalitis y se produce una reacción cruzada con streptopiógenes, ¿ya? Y se produce esta lesión posterior al curso de su amigdalitis. Esto se da principalmente en niños. Tenemos otro tipo de psoriasis, que es la psoriasis unguial, en que se ve esta lesión, ¿ya? Que no hay engrosamiento de la uña, sino que solamente hay cambio de coloración que se ve como en mancha de aceite, ¿ya? Aquí también se puede ver un color un poco más blanquecino y un color un poco más café. Además pueden haber otras lesiones unguiales que se llaman pitting, que se ven como pequeños puntitos, como picotazos de pajarito, ¿ya? Que generalmente se asocia también al compromiso de la artritis psoriática. Tenemos también la psoriasis de cuero cabelludo, ¿ya? Esto generalmente una forma de diferenciarlo de otra patología muy parecida, que es la dermatitis seborreica, es que la psoriasis no respeta el límite del cuero cabelludo, ¿ya? Y la sobrepasa. En cambio, la dermatitis seborreica sí lo respeta. Generalmente este tipo de psoriasis es de resorte de especialista. Esto que está acá, ya, si ustedes se ven, la lesión aparece en una línea. Lo más probable es que sea una línea de alguna lesión o una línea de grataje. Cuando aparece una lesión en daño previo a la piel se llama fenómeno de Kevner, ¿ya? Lo más probable y lo más frecuente es que aparezca secundario a grataje.
Y la psoriasis es una de las patologías que tiene este fenómeno de Koeffner. Ya muchas veces aparece esta placa psoriática, por ejemplo, en las mujeres en la línea del sostén, ¿ya? O en los hombres en la línea del pantalón, o muchas veces donde hay grataje. Lo más frecuente de ver y lo que más asocia al fenómeno de Koeffner son a las verrugas, que las vamos a ver más adelante. Lichen Ruger plano o lichen plano ya es una patología autoinmune de hipersensibilidad tipo 4. Clínicamente lo podemos evidenciar como las 4P, que son pápulas poligonales, purpúricas, pero muy pruriginosas. Se presentan bilateral en los tobillos, en los antebrazos o en el cuello. Y cuando tienen compromiso oral, tienen en la mucosa oral, tienen un compromiso como una pequeña línea blanquecina reticular. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es con corticoides, o sea, inmunomoduladores o tacrolimus, ¿ya? Son tópicos. Y así se ve, ¿ya? Si ustedes ven, esto es una pápula, ¿ya? Plana, es brillante. Aquí no se ve tan bien, pero generalmente este es el color. Y son poligonales, ¿ya? Aquí esta es la que se ve mejor, que se ve así, como geométrica, ya como si encajara con las otras lesiones. No me deja marcarlo, ahí. Ya son poligonales. Y son muy pruriginosas. ¿Recuerdan? Tobillos, antebrazos sobre todo. Y así se ve el líquen en la mucosa oral, ¿ya? Se ve estas líneas, se habla en nervadura de hoja porque está esta línea y salen estos como ganchitos igual que en una hoja, ¿ya? O reticulada también. Que tienen este reticular que es como un poco en trama o en lido o en encaje, como le quieran decir. Ya tiene esas dos características. Pityriasis rosada. La causa generalmente es idiopática, se asocia a infección por virus herpes tipo 6 o tipo 7. ¿Ya? La clínica es una lesión eritematoescamativa con una escama fina. Inicialmente aparece solamente una lesión que tiene más de 3 centímetros que se llama medallón heráldico y luego de una semana aparece una erupción de lesiones similares pero más pequeñas en todo el cuerpo. El diagnóstico es clínico y el tratamiento solamente es sintomático y si hay un poquito de prurito con antihistamínicos. Y esta es la lesión, este es el medallón heráldico, ¿ya? En que se ve ya es una placa, ¿ya? Eritemato con una pequeña escama, muy difícil de ver, muy finita, y luego de una semana aparecen estas lesiones que se llaman cortejo, ¿ya? Y son lesiones de las mismas características, pero más generalizadas. Aquí podemos ver lo mismo, ¿ya? Hay que buscar el medallón heráldico. Muchas veces los pacientes no lo refieren o no asocian esta lesión solitaria a esta erupción, ¿ya? Y consultan después cuando tienen todo este cortejo. Y algo que se dice es que tiene una disposición, sobre todo en la espalda, una disposición diagonal como en árbol de Pascua, ¿ya? No soy muy buena para el dibujo, pero se supone que los dermatólogos tienen bastante imaginación. Micosis. ¿Ya? Está causado por hongos. En general, hay distintos tipos de micosis según la zona que afecten. ¿Ya? Tenemos la tiña de piel lampiña, tenemos la tiña capitis, que aquí la aparté porque la tiña capitis afecta principalmente a niños, ¿ya? Y es la única que se trata con grisofulvina oral, es la única indicación para grisofulvina oral. Tenemos la tiña manum, que es la tiña de las manos, tiña pedis, que también es conocida como pie de atleta, ¿ya? O la tiña de los pies, interdigital, la tiña cruris, que es la tiña inguinal, y la onicomicosis, ¿ya? La onicomicosis es la única que se trata 100% todas las veces oral. Las otras pueden tener alguna excepción si son lesiones pequeñas. Entonces tenemos esta lesión, ¿ya? Que tiene un borde activo más rojo, de borde circinado, de crecimiento
hacia el exterior con tendencia a la curación central, ¿ya? Si pudiésemos hacer un zoom o esta foto, representar bien el borde, veríamos una lesión bastante activa con muchas pápulas pequeñas, ¿ya? Bien activa, bien eritematosa. Este paciente tiene una lesión bastante extensa, tiene otra lesión acá y tiene otra lesión acá abajo, ¿ya? Este paciente hay que tratarlo con antimicóticos orales, ¿ya? Si este paciente tuviese solamente esta lesión de acá, ninguna otra, se podría tratar con antimicóticos tópicos, pero no es el caso. Y sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen lesiones muy extensas como esta, también es bueno pedirle un test de ELISA, ya que probablemente pueden estar asociados a inmunosupresión. Esto es lo mismo, una tiña de piel lampiña, ¿ya? Ven este borde activo, un poco papular, circinado, que va creciendo, ¿ya? Y con tendencia a la curación central. Y aquí vemos otras dos lesiones más. Estos pacientes, cuando tienen múltiples lesiones, generalmente el corte de una lesión única para tratarlo con antimicóticos tópicos es más o menos 10 centímetros. Ya si es más grande que eso, hay que tratarlo con antimicóticos orales. Y algo que también hay que tener ojo con los antimicóticos orales es que todos producen algún tipo de daño hepático. Por lo tanto, hay que tener ojo en pacientes con sus pruebas hepáticas. Esta es una tiña capitis, ya afecta principalmente a niños, esta es una patología pediátrica en que se ve esta escama y estos pelos quebradizos, ¿ya? Se ve esta placa alopécica con estas escamas y los pelos quebradizos. Cuando esta tiña se hace inflamatoria, o sea, esto se ve rojo, exudativo, muy inflamado, caliente, se llama querión de Celso, ¿ya? Y es otra patología, se llama tiña inflamatoria. Aquí vemos un engrosamiento de la uña, ¿ya? Esto no es lo mismo que la patología de la psoriasis, porque la patología de la psoriasis no había engrosamiento de la uña. Hay una onicogrifosis, el engrosamiento de la uña, con cambio de coloración a un color amarillo con café, ¿ya? Y tiene una disposición de crecimiento que es desde afuera hacia adentro, distal hacia proximal. Esto es característico de la onicomicosis y recuerden, indicación inmediatamente terbinafina oral. Esta es una patología distinta que se produce porque los pacientes no se cortan bien la uña. Aquí queda un ganchito de uña y lo que va haciendo es que a medida que va creciendo va arrastrando y va penetrando en la piel, y esto da una puerta de entrada a infecciones y además este crecimiento de granuloma, ¿ya? Esto se llama onicocriptosis y el tratamiento es con cirugía menor, en que se reseca toda esta parte de la uña, ¿ya? Y se permite que crezca de nuevo y se saca todo el granuloma. Esta es una patología distinta, no tiene absolutamente nada que ver con las micosis. Alopecias. Las causas son múltiples, ¿ya? Pueden ser muchas las causas. Lo más frecuente es la alopecia androgénica en los hombres, ya que es la calvicie. Recuerden que es un factor genético. La clínica, disminución de cabello, que puede ser bien centrado o puede ser difuso. Y el tratamiento generalmente es de especialista y depende de la causa. Okay. Uno de los que más preguntan es este tipo de alopecia, que es una alopecia areata, ya que se ve esta zona alopécica, pero el cuero cabelludo se ve absolutamente indemne, ya no hay ninguna lesión, no hay eritema, no hay escama, no hay pelos entrecortados, no hay nada, solamente esta caída del pelo que es un poco delimitada, ¿ya? Generalmente la alopecia areata hay un factor estresante muy importante, ¿ya? Por lo tanto también hay que ir a verlo. Y otra causa de alopecia que consultan mucho las pacientes, sobre todo femeninas, es un factor genético, que es como la alopecia androgénica masculina, pero que es femenina, ¿ya? Sobre todo se ve en pacientes arriba de 45 años, 50 años y que sus mamás también tuvieron lo mismo, ¿ya? La alopecia androgénica femenina. El tratamiento de esto es con minoxidil tópico. Dermatitis seborreica.
Las causas en general también es multifactorial, hay factores genéticos, estresores y la proliferación de la malacesia furf. La clínica es una lesión con eritema, sobre esto hay una descamación amarillenta en zonas productoras de sebo. Ya pueden ser cuero cabelludo, interciliares, surco nasogeniano o en el pecho en algunos pacientes. Hay dos pics de presentación. Uno en el lactante, que es aproximadamente desde los 3 hasta los 6 meses, ¿ya? Que aparece esta placa eritematosa con esta descamación amarillenta, sobre todo en el cuero cabelludo, ¿ya? Y es autolimitada. Por lo tanto, hay que enseñarle al paciente que esta patología es autolimitada. Y el segundo pic aparece en los adultos, generalmente en la pubertad, y se manifiesta más que nada como una enfermedad crónica, que se asocia mucho a factores estresantes. El diagnóstico es clínico y el tratamiento depende. En los lactantes autolimitados muchas veces lo que ayuda es sacar la escama muy abundante con vaselina tópica. Cuando estos lactantes pasa este periodo del pic de la aparición y no se resuelve aún, ahí sería indicado darle alguna crema con ketoconazol o algún champú con ketoconazol, ya por proliferación fúngica. Pero antes que eso, ojalá esperar que se resuelva solo. Perdón. En el adulto, como es crónico, tenemos que dar un tratamiento un poco más activo. Puede ser con cremas con antimicóticos, con ketoconazol, o champú con ketoconazol, ácido salicílico, tacrolimus, sulfuro de selenio o champú con pitrionato de zinc. ¿Ya? Hay muchas alternativas, esto va a depender de cada paciente. Y así podemos ver la lesión en los lactantes, se ve esta placa con esta escama amarillenta que es autolimitada. ¿Ya? A veces lo podemos ver así. Y esto se puede sacar con vaselina. Y en los adultos, sobre todo en los adolescentes, podemos ver en estas zonas principalmente, compromiso, las zonas productoras de sebo, ¿ya? Que se ve esta base eritematosa con esta escama amarillenta. Recuerden que cuando afecta el cuero cabelludo, respeta la línea de implantación del pelo, ya para diferenciarlo de la psoriasis. Dermatitis atópica, ¿ya? En general, dermatitis atópica es un tipo de hipersensibilidad tipo 4 o hipersensibilidad a todo en realidad. Ya son pacientes muy sensibles, son como alérgicos a ellos mismos. La clínica principalmente es el prurito, ¿ya? Además tiene que tener zonas de dermatitis, que es inflamación de la piel según la edad. Lo característico es que en los lactantes la zona que afecta principalmente es las mejillas, ¿ya? Y en los niños y en los adultos son las zonas flexoras, zona de pliegue coidal o zona de pliegue popliteo. Tiene que tener antecedentes de atopía personal o familiar, puede ser rinite alérgica, asma u urticaria, y tiene que ser una enfermedad recurrente y crónica. Esta clínica son criterios diagnósticos, ¿ya? Predominantemente siempre tiene que estar el prurito. Hay otros criterios diagnósticos que son menores, por ejemplo la elevación de IgE, la presencia de cerosis, ¿ya? Que la cerosis es la piel seca, presencia de dermatografismo blanco, que es cuando ustedes pasan la uña por la piel y se evidencia una pequeña descamación de color blanquecina. También la presencia de pápulas en la zona de los folículos pilosos, sobre todo en los hombros, la presencia de eczema nummular, que es un eczema, una dermatitis en forma de moneda, etc. Es como 21 criterios diagnósticos menores, ya no voy a entrar en eso. Lo importante son los criterios mayores, que es principalmente el prurito. El tratamiento es un manejo general, baños con agua tibia, humectación, evitar calor e irritantes, el uso de antihistamínicos, ¿ya? Y corticoides tópicos cuando sea tenga un compromiso muy agudo.
Y así se ve en los niños, se ve esta lesión, ¿ya? Se ve en las mejillas, esta eritema, se ven algunas papulitas pequeñas, ya que no es una infección, no es una alteración tan aguda, pero si estamos en periodo agudo se puede ver microvesiculación, ya en esta etapa se ven más excoriaciones. Muchas veces cuando estos niños crecen, ya, esta dermatitis atópica de este compromiso eritematoso en la zona de las mejillas deja una lesión residual que se llama pityriasis alba, que es una lesión blanquecina y hipopigmentada que se puede ver después en los niños alrededor de los 7 años. Esto es lo que les mencionaba, el eczema nummular, que es un eczema, una dermatitis que aparece en forma de monedas, ¿ya? En cualquier parte del cuerpo. Y estas son las escoriaciones o las lesiones más crónicas de una dermatitis atópica de larga data. ¿Ya? En la zona apoplitea vemos este engrosamiento, hay como un brillo en la piel, y es por lo mismo, por este engrosamiento, hay un aumento del dibujo cutáneo y también cambios de coloración, que es un proceso que se llama lignificación de la piel. Hay otros tipos de dermatitis, ya recuerden que dermatitis es inflamación de la piel, ya que son de contacto, no son atópicas. Las dermatitis de contacto, también su clínica predominante es el prurito y las podemos diferenciar, en general todas las dermatitis, si tenemos una alteración aguda en que evidenciamos eritema, edema y vesiculación, ¿ya? Y este edema se puede también, algunas veces dicen resumación, que es que la lesión como es exudativa. Y cuando tenemos una dermatitis crónica, podemos ver la presencia de costra, descamación y lignificación. Las dermatitis de contacto las podemos dividir en dos tipos. Si una dermatitis de contacto irritativa, esto quiere decir que solamente hay disrupción de la barrera cutánea, o una dermatitis de contacto alérgica, que es por una hipersensibilidad retardada tipo 4, en que algo que nos sirve para diferenciarla es el patch test. ¿Ya? El patch test lo que hace es una prueba en que en la espalda se ponen 48 alergenos y se espera 48 horas para ver la respuesta cutánea, ¿ya? Son los alergenos más comunes. Y ahí se determina si un paciente presenta o no esta dermatitis de contacto alérgica a alguno de estos alergenos controlados. El tratamiento es evitar los irritantes y los corticoides, sobre todo en la etapa aguda. Okay. Aquí vemos una lesión, ¿ya? Que si ustedes se fijan, es producto de este botón, ¿ya? Del botón metálico del pantalón. Esta lesión no es igual que la forma del botón, sino que es más agrandada. Esto es una dermatitis de contacto alérgica. ¿Ya? El principal alergeno en Chile es el metal, es el níquel. Segundo es el cobalto. ¿Ya? Por lo tanto, es muy frecuente encontrar estas reacciones. Y acá vemos una dermatitis de contacto alérgica al aro, ¿ya? Que si fuera de contacto irritativa, sería solamente la zona en que está en contacto con el aro. Por lo tanto, sería el hoyito. Pero no, esta paciente presenta aún más lesión, ¿ya? Por lo tanto, una dermatitis de contacto irritativa. Perdón. La irritativa se ve así, ¿ya? Aquí hay una paciente en que vemos que toda la lesión está bien delimitada y coincide con el irritante, que lo más probable es que haya sido la pintura de esta sandalia. Y aquí tenemos un paciente en que tenemos eritema, microvesiculación, ya edema, y lo más probable es que haya sido por un ácido. Recuerden que la dermatitis de contacto irritativa es por pérdida de la barrera cutánea. Muchas veces puede ser agudo, por ejemplo, que caiga un ácido, o puede ser, por ejemplo, en pacientes que se lavan mucho las manos, ¿ya? Y van sacando todos los ácidos grasos, toda la capa córnea de la piel, y así se produce esa disrupción de barrera como una dermatitis de contacto irritativa crónica. Como es este caso, ¿ya? Esta es una dermatitis de contacto irritativa crónica. Si ven, en el fondo es un paciente con un delantal de pabellón, así que lo más probable es que sea asociado a funcionarios de salud.
Esta es otra patología, ya es parecida a la dermatitis, pero tiene un factor gatillante distinto, ya. Este es un líquen simple crónico. Este es un paciente que alguna vez tuvo prurito en alguna zona y se rascó. Este rascado lo que hace produce una vasodilatación con liberación de histamina, entonces lo que produce es mayor sensación de prurito, por lo tanto el paciente se vuelve a rascar. Y esto sucesivamente hasta que crean esta lesión, esta placa liquenificada con engrosamiento, cambio de coloración de la piel, aumento del dibujo cutáneo, ¿ya? Que se llama líquen. Aquí podemos ver lo mismo, pero un poco más agudo, al igual que acá, ¿ya? Como les digo, esto en general es difícil un poco diferenciarlo de la dermatitis crónica, ya que en la piel se ve lo mismo, pero el factor desencadenante es lo que lo diferencia. Y esto se llama líquen simple crónico. Otra cosa es que nunca lo confundan con el líquen plano, ya que el líquen plano es otra patología totalmente distinta que ya la vimos, y este es el líquen simple crónico. Muchas veces ponen las dos alternativas para atender a la confusión.